Bueno, buenos días. En esta oportunidad, la charla que vamos a hablar es sobre la interpretación de exámenes preoperatorios para odontólogos. Como saben, mi nombre es Paola Peserico, soy odontólogo con especialidad en cirugía bucal y maxilofacial. En función de esta charla voy a dividirla en dos partes. La primera parte, que es la que vamos a hacer el día de hoy, en exámenes preoperatorios, composición de la sangre, hematología completa, y en una segunda oportunidad, química sanguínea, tiempos de coagulación y serología, de manera de que podamos entender mejor cómo salió un examen de laboratorio, un examen preoperatorio, y nos quede bastante claro pues su interpretación, ya que es un tema un poco amplio, ¿no? Voy a tratar de hacer una guía práctica para su entendimiento, de manera que podamos aplicarlo en nuestra consulta diaria. Porque, ¿qué pasa? Los odontólogos, pues, muchas veces indican o indicamos exámenes preoperatorios para hacer algún tipo de extracción, raspado, pero a veces su interpretación es un poco compleja, ¿no? Porque es importante relacionar un valor con otro para poder conocer bien la condición sistémica del paciente. También nos puede ocurrir que un paciente de repente de confianza nos entregue algunos exámenes médicos y nos pida nuestra opinión. Entonces, creo que es importante reforzar los conocimientos en esta materia. Me parece que es una herramienta bastante útil y que nos da una visión íntegra del paciente, de cómo el paciente al momento de realizarse este examen se encuentra sistémicamente y si está preparado para hacerse cualquier procedimiento al cual nosotros lo vayamos a someter. Entonces, quiero hablarles primero de qué son los exámenes preoperatorios. Pues como le comentaba, es una herramienta de diagnóstico y control. Este nos permite saber sistémicamente en dónde se encuentra nuestro paciente. Si es un paciente con una enfermedad sistémica, qué nivel de control lleva esa enfermedad. Y establecer una comparación prequirúrgica y postquirúrgica del paciente cuando le hacemos algún procedimiento. Y eso podemos medirlo. La única manera de verlo objetivamente es a través de una medición por el hemograma. Para entender bien cómo se produce o cómo se interpreta un examen preoperatorio o cualquier examen sanguíneo, es importante entender, valga la redundancia, en qué está compuesto la sangre. Vemos que la sangre tiene una composición de un 45% de elementos formes, eso abarca leucocitos, eritrocitos, plaquetas, ¿sí? Y un 55% de plasma, donde en su mayoría nos referimos a proteínas plasmáticas, sustancias nitrogenadas, sustancias de desechos, presencia de medicamentos en sangre, gases disueltos, electrolitos, hormonas, entre otros. Entonces, vemos que entendiendo esto, pues es la base para comprender qué es lo que estamos nosotros evaluando en un examen de sangre. Para la charla de hoy nos vamos a basar únicamente en la composición de elementos formes, cómo interpretar los elementos formes que están en la sangre. Ahora la pregunta es ¿cuándo solicitarlos? Esto es un gran dilema en cuándo debemos solicitar los exámenes preoperatorios. Yo creo que es algo que va muy de acuerdo al criterio de cada operador, ¿no? A grosso modo, y como lo utilizo yo en mi caso, en mi práctica, en pacientes con enfermedades sistémicas de base, pacientes medicados, pacientes con terapias anticoagulantes y antiagregados, pacientes que presenten una infección odontogénica y un paciente que se vaya a someter a un procedimiento quirúrgico bajo anestesia general o sedación. Sin embargo, si hacemos un recuento, esta es una de las recomendaciones de la Red de Salud establecidas por la revista chilena de cirugía en el año 2014. Estas son unas recomendaciones establecidas por anestesiólogos. Ellos únicamente recomiendan exámenes preoperatorios en pacientes mayores de 65 años. Antes de los 65 años, si el paciente no sufre de ninguna enfermedad sistémica ni toma ningún medicamento, básicamente el examen indicado es un electrocardiograma para hombres a partir de los 40 años, a mujeres a partir de los 50 y en mujeres menores de 40 años y mayores de 40 hasta 50 test de embarazo. Aquí pues traigo otra guía también publicada en esta revista sobre las condiciones sistémicas a las cuales ellos envían exámenes de sangre y exámenes preoperatorios y vemos que no los envían de todos los tipos, ¿no? Aquí tenemos el recuento de hemoglobina, glóbulos blancos, tiempos de coagulación, plaquetas, creatinina, glicemia, transaminasas, electrocardiograma, entre otros. Y vemos que para cada enfermedad sistémica ellos tienen un protocolo de atención. Ya si vemos, como mencionamos anteriormente, que a partir de los 65 años se mandan
una lista de exámenes preoperatorios, pero también tienen un protocolo particular para cada enfermedad sistémica, ¿no? Traigo esto a colación, pues, para hacer hincapié en que va a depender básicamente del criterio operador, y si van a tratar un paciente con anestesia general o sedación, va a depender también de la decisión del anestesiólogo, ¿no? Entonces, no hay algo como un formalismo para indicar estos exámenes. Va a depender, como insisto nuevamente, del operador, del cirujano, del odontólogo, del periodoncista que vaya a hacer el procedimiento, y va a depender también del anestesiólogo que se vaya a encargar de pues, dar el procedimiento bajo anestesia general o sedación del paciente, ¿no? Bajo un conjunto de decisiones. Entonces, vamos a comenzar a hablar dentro de los exámenes preoperatorios, como mencionaba en la agenda. Él va a tener lo que es la hematología completa o hemograma, la química sanguínea, los tiempos de coagulación y la serología. Vamos a comenzar a hablar el día de hoy sobre la hematología completa o hemograma. ¿Qué tiene la hematología completa? Vamos a tener un conteo de glóbulos rojos o todo lo que es el estudio rojo que abarca el conteo de glóbulos rojos, hemoglobina, volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media, concentración de hemoglobina corpuscular media, todo lo relacionado con el puntaje de blancos, neutrófilos, linfocitos, basófilos, monocitos y eosinófilos, y por último el recuento plaquetario. Entonces, comencemos desglosando lo que sería la evaluación roja de los glóbulos rojos. En esta serie, la evaluación del contagio rojo, todo lo indicado a la evaluación de los glóbulos rojos, nos va a permitir evaluar sistémicamente al paciente en cómo está su función pulmonar, en cómo está su función cardíaca, ¿sí? Y si presenta alguna alteración en el intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono. Vamos a ir desglosándolo entonces uno por uno. Comenzamos con el glóbulo rojo, vemos un valor distinto para hombres y para mujeres. Estos van a estar aumentados en procesos patológicos. Hay una patología que se denomina policitemia vera, que es una enfermedad mieloproliferativa donde se produce un aumento de eritropoyetina y hay un aumento de toda la serie roja. En pacientes que se encuentren en alturas, viviendo en alturas, por alta producción de bifosfoglicerato. En pacientes con enfermedades de corazón o enfermedades pulmonares crónicas. ¿Cuándo va a estar disminuido? Un paciente con deshidratación, un paciente con desnutrición, realmente su nombre correcto es malnutrición, pacientes con anemia o pacientes con hipovolemia, pacientes que tengan un sangrado importante. Este es un examen de relevancia, sobre todo para mujeres que tengan algún tipo de patología uterina, como puede ser miomas, o pacientes que tengan sangrados ocultos en heces, que no hayan sido diagnosticados. Estos sangrados continuos de larga data, crónicos, pueden generar una disminución de los glóbulos rojos, y lo vamos a ver reflejado en este examen o su causa en este problema va a ser una hipovolemia, disminución de la cantidad de sangre, ¿no? Luego hablamos de la hemoglobina. La hemoglobina es una proteína que se encuentra dentro del glóbulo rojo y su función va a ser participar o va a ser el protagonista del intercambio gaseoso. También encontramos un valor distinto para hombres que para el valor de mujer. Básicamente, las razones por las cuales está aumentado o está disminuido es exactamente igual a la de los glóbulos rojos. ¿Qué es importante saber? Si vemos un paciente que tiene una hemoglobina baja, ¿sí?, determinar entonces la causa del mismo. Podemos asociarlo a una anemia si no hay ninguna evidencia de sangre oculta o de un sangrado evidente, ¿sí? Pero es importante determinar qué tipo de anemia. Aunque no es contenido de esta charla, porque pues como les comenté, quiero hacer una guía práctica para indicar básicamente qué alteraciones se producen en el hemograma para poder identificar al paciente previo a cualquier acto pues, quirúrgico o diagnóstico que queramos hacer el paciente. Sí es interesante conocer los tipos de anemia y cada uno de los signos y síntomas que produce, así como su tratamiento, porque esto también nos va a influenciar bastante en nuestra práctica odontológica. Pero eso será tema de otra conferencia. Continuamos entonces con los valores. Continuamos con los glóbulos rojos, el volumen corpuscular medio. Se va a determinar por la división del hematocrito entre el eritrocito. Como su nombre lo indica, el volumen corpuscular medio nos va a dar un significado del tamaño aproximado del eritrocito.
vemos que en valores aumentados puede estar asociado a patologías, como es el caso de la anemia macrocítica, y en valores disminuidos en anemias microcíticas, cada uno con signos y síntomas diferentes. Luego tenemos la hemoglobina corpuscular media. La hemoglobina corpuscular media se determina por la cantidad de hemoglobina entre eritrocitos y se mide en picogramos. Esto nos habla de un peso aproximado del eritrocito. Valores disminuidos están relacionados a, valores disminuidos están relacionados a una patología que se denomina anemia hipocrómica, ¿sí? Pues a nivel microscópico se ve el glóbulo rojo menos pigmentado, ¿vale? En cuanto a la concentración de hemoglobina corpuscular media, la concentración de hemoglobina corpuscular media se establece el valor de hemoglobina por 100 entre el hematocrito. Este no es el valor más específico de todos, pero si vemos y hacemos una interrelación de este valor con la hemoglobina corpuscular media, con el volumen corpuscular medio y la cantidad de hemoglobina, podemos ubicar al paciente en qué tipo de anemia se encuentra, ¿sí? Entonces, este básicamente nos va a indicar sus valores disminuidos, que el paciente tiene algún tipo de anemia, pero con la relación de los otros valores podemos establecer qué tipo es. Y así, una vez identificado qué tipo es de anemia, podemos saber cuál es su tratamiento, podemos conocer cuáles son los signos y síntomas y tomar las precauciones al momento de la atención odontológica. Sigamos ahora con el contagio blanco. El contagio blanco muy utilizado para evaluar nuestro sistema de defensa, ¿sí? Va a evaluar la cantidad en porcentaje y número de neutrófilos, linfocitos, basófilos, monocitos y eosinófilos. Este contagio particularmente es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Porque al momento de tener una infección en el paciente, en un aumento de volumen, quizás de origen desconocido, no tengamos muy claro la causa de este proceso, con este examen nos va a guiar bastante bien hacia dónde enfocar nuestro diagnóstico y tratamiento. Comienza con los leucocitos, el contagio de glóbulos blancos. Va de 5.000 a 10.000 aproximadamente. Este es un valor un poco determinante. La determinación lo va a dar el desglose de cada uno de los glóbulos blancos. Sin embargo, podemos ver a grosso modo que valores aumentados nos pueden indicar procesos infecciosos, intoxicaciones por metales, politraumatismos. Particularmente la leucemia genera algo que se llama reacción leucemioide, donde vamos a encontrar valores por encima de los 50.000 glóbulos blancos, ¿sí? Una infección no arroja valores de ese tamaño, ¿sí? Al encontrar un contagio en un paciente de glóbulos blancos de más de 50.000 puede ser un resultado de una leucemia. Particularmente traigo una anécdota. Durante mi residencia, pues, atendimos a una paciente que fue referida por un colega que durante una extracción, pues, tuvo una hemorragia severa. La paciente refería no recuerdo si 2 o 3 días con un sangrado continuo. Cuando la vimos, pues la paciente tenía una palidez mucocutánea importante, no podía sostenerse de los pies, diaforesis, o sea, tiene una condición un poco complicada. Y cuando hicimos la hematología completa, pues nos encontramos un valor de leucocitos en 80.000 células por milímetro cúbico. Resulta que la paciente posteriormente fue diagnosticada con una leucemia. Sin embargo, hasta ese momento ella desconocía tener la patología. Entonces, vemos lo importante que son estos exámenes de sangre para nuestra área, ¿sí? En cuanto a valores disminuidos, puede producirse por aplasias medulares, enfermedades autoinmunes, consumo de quimioterapéuticos, consumos crónicos de corticosteroides. El valor o la consecuencia de la disminución vamos a ver en la continuidad de la charla, que es básicamente por lo mismo, ¿no? Por esas causas, ¿no? Seguimos con los neutrófilos. Los neutrófilos sabemos que es la principal línea o el primer atacante ante un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso. Vemos entonces que este protagonista, cuando se encuentra en concentraciones elevadas, se denomina neutrofilia. Cuando encontramos disminuidos, se denomina neutropenia. ¿Por qué razones se pueden encontrar aumentados? Por infecciones bacterianas, colagenopatías, por hipoxias, por trastornos inflamatorios tipo lupus, tipo artritis reumatoidea, ¿sí? Y particularmente en condiciones, no llamemos fisiológicas, pero es
común y siempre ocurre en pacientes con politraumatismos y quemaduras, van a presentar un aumento exagerado de los neutrófilos y de los leucocitos, ¿sí? Una vez que pasa el proceso inflamatorio producto de la quemadura del politraumatismo, estos valores se van a estabilizar. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta porque eso forma parte de algo que llamamos metabolismo del estrés quirúrgico o metabolismo por el trauma, que básicamente se comportan igual. Van a haber unos cambios a nivel metabólico que se van a reflejar en los niveles de glicemia, en los niveles de leucocitos, en los niveles de plaquetas, que si no lo tenemos claro, podemos asociar al paciente, por ejemplo, un paciente que haya tenido un politraumatismo con un paciente con una infección aguda y realmente no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Posteriormente les haré también una charla que habla sobre el metabolismo del estrés quirúrgico y el metabolismo del trauma para que podamos aprender a diagnosticarlo y a diferenciarlo con, por ejemplo, un proceso infeccioso. Volviendo al tema de los neutrófilos, nosotros basándonos en el estudio de la relación, porque aquí lo importante es que en cada contagio hagamos relación entre sus valores. En el contagio de glóbulos blancos tenemos que hacer relación de neutrófilos con los linfocitos, con los monocitos. Si encontramos un aumento de la cantidad de neutrófilos y una disminución de la proporción de linfocitos y de monocitos, eso lo denominamos una desviación a la izquierda. En estos casos encontramos células encalladas o células inmaduras de neutrófilos que se producen en mayor cantidad y el resultado de esto es porque hay una infección bacteriana aguda, ¿sí? Por eso es importante conocer el término. Cuando hablamos de un hemograma con desviación a la izquierda, nos ubicamos inmediatamente en un aumento de la cantidad de neutrófilos, probablemente asociado por una infección bacteriana aguda. Los eosinófilos importantes para el manejo de procesos alérgicos, ellos se van a aumentar en pacientes con reacciones alérgicas por urticarias, por edemas, intoxicación alérgica por medicamentos o por alimentos. También van a estar aumentados en infecciones parasitarias y en pacientes con crisis asmáticas. La basofilia, muy también relacionada con los eosinófilos, ellos también se elevan ante procesos inflamatorios, por ejemplo, por reacciones alérgicas, o también se pueden elevar ante la presencia de una colitis aguda, por ejemplo. Los linfocitos, el aumento de ellos se denomina linfocitosis, la disminución linfocitopenia. Vemos, como les comentaba anteriormente, el aumento de esto generalmente está asociado a dos cosas. Uno, o a infecciones virales o infecciones crónicas. Esta es la segunda línea de defensa ante un proceso infeccioso. En este caso, a diferencia de los neutrófilos, cuando encontramos un aumento de los linfocitos con diferencia de los neutrófilos, es decir, aumentan los linfocitos, aumentan los monocitos, pero disminuyen los neutrófilos, lo vamos a llevar una desviación a la derecha. Y esto es muy común en procesos infecciosos virales. Entonces, es importante conocer la terminología para tenerla en cuenta durante la evaluación de la hematología. Por último, con la cuenta blanca tenemos a los monocitos presentes siempre en infecciones de carácter crónico, en artritis, lupus, ¿sí? Como mencionaba anteriormente, pero también lo vemos muy común en pacientes que hayan tenido una remoción del vaso o luego de una infección aguda, que se haya pasado un proceso de una infección aguda, puede haber un aumento de los monocitos. Ahora con las plaquetas, ¿por qué es importante la evaluación plaquetaria? La evaluación plaquetaria, sabemos que las plaquetas producen el tromboxana 2, que es el responsable del espasmo vascular, de la contracción del vaso para producir la hemostasia primaria, ¿no? Entonces, esto al momento de hacer algún procedimiento quirúrgico nos va a determinar muy bien cómo va a ser la hemostasia del paciente, ¿sí? Vemos que el aumento se llama trombocitosis. Como les mencioné anteriormente, la policitemia vera puede ser causa de un aumento del número de plaquetas en caso de pacientes con leucemia. Nuevamente, posterior a una cirugía por el metabolismo del estrés quirúrgico, posterior a una fractura o una infección, y en pacientes con trombosis venosas, ¿sí? Estos son los casos por los cuales puede aumentar el número plaquetario. Ahora, en cuanto a la disminución, puede ser causado por púrpura trombocitopénica en pacientes por quimioterapia, en pacientes con anemia, y aquí hago hincapié en el dengue.
¿vale? Pacientes que vivan en sitios endémicos, hablamos de zonas generalmente de climas cálidos. En Venezuela el dengue es una de las grandes principales de causa de muerte, al igual que en Colombia en los climas cálidos. Es importante saber la ubicación del paciente, si ha tenido algún tipo de rash cutáneo, fiebre en los días previos, porque la presencia de dengue nos puede complicar muchísimo la recuperación del paciente, ¿no? Por último, bueno, agradecerles nuevamente por su atención. Aprovechamos la cuarentena para educarnos lo más que podamos, sobre todo en estos temas básicos que quizás hemos dejado descuidados con el tiempo en nuestra práctica y es tan determinante para evitar cualquier tipo de complicación con el paciente y para mejorar nuestras herramientas diagnósticas. Me pueden seguir por mi canal de YouTube, doctora.paolapeserico. Suscríbanse, denle like, voy a seguir subiendo material informativo para el área de odontología, o me pueden seguir también por mi Instagram, doctora.paolapeserico. Sigue conectado, voy a seguir subiendo información relativa a nuestra área. Y por último, continuaré con otra charla que voy a subir sobre los exámenes preoperatorios. Muchísimas gracias.